Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Caterine. Mi brigada y yo decidimos escoger el producto tradicional colombiano, el arroz. El arroz es una semilla de una planta que se llama Oryza sativa o Oryza glaberrina. Se trata de un cereal considerado un alimento básico en muchas culturas gastronómicas en todo alrededor del mundo. Es el segundo cereal más consumido en la alimentación humana, ya que nos brinda un aporte calórico de manera muy eficiente. Vamos a hablar ahora de la trazabilidad, de la siembra y del cultivo. Este consta de tres fases. La vegetativa, que dura alrededor de 60 días después de su siembra. La segunda fase es la reproductiva, que es donde florecen a partir de los 90 días. Y la de maduración, que es cuando ya está la cosecha y dura alrededor de entre 120 a 150 días después de la siembra. Cabe resaltar que ese tipo de cultivo requiere de un clima tropical, a partir de un clima aproximado de 20 a 35 grados centígrados, y necesita de mucha profundidad y para poder tener muy buena inundación, ya que esta siembra, el resultado exitoso, según la profundidad y mucha agua, para que no tenga mala hierba, como se dice en los arroceros, y tenga pues como muy buenos resultados. Vamos a hablar de los procesos básicos, que es la recepción, inspección, pesado y secado, almacenaje, limpieza y descascarado, y separación y clasificación. Y ya por lo último sería el ensecado, que es el producto listo, clasificado por el tipo de granos y listo ya para su consumo, para su empaque y su distribución. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Caterine. Mi brigada y yo decidimos escoger el producto tradicional colombiano, el arroz. El arroz es una semilla de una planta que se llama Oryza sativa o Oryza glaberrina. Se trata de un cereal considerado un alimento básico en muchas culturas gastronómicas en todo alrededor del mundo. Es el segundo cereal más consumido en la alimentación humana, ya que nos brinda un aporte calórico de manera muy eficiente. Vamos a hablar ahora de la trazabilidad, de la siembra y del cultivo. Este consta de tres fases. La vegetativa, que dura alrededor de 60 días después de su siembra. La segunda fase es la reproductiva, que es donde florecen a partir de los 90 días. Y la de maduración, que es cuando ya está la cosecha y dura alrededor de entre 120 a 150 días después de la siembra. Cabe resaltar que ese tipo de cultivo requiere de un clima tropical, a partir de un clima aproximado de 20 a 35 grados centígrados, y necesita de mucha profundidad y para poder tener muy buena inundación, ya que esta siembra, el resultado exitoso, según la profundidad y mucha agua, para que no tenga mala hierba, como se dice en los arroceros, y tenga pues como muy buenos resultados. Vamos a hablar de los procesos básicos, que es la recepción, inspección, pesado y secado, almacenaje, limpieza y descascarado, y separación y clasificación. Y ya por lo último sería el ensecado, que es el producto listo, clasificado por el tipo de granos y listo ya para su consumo, para su empaque y su distribución. Hola, buenas noches. Mi nombre es Brian Alexis Álvarez. Hoy les vengo a exponer sobre el tema sobre el arroz.
y es básicamente que nuestro país se ha configurado como 5 zonas arroceras gracias a sus condiciones climáticas y disponibilidad del agua, con sistemas de riego abundantes. Y estas son en los llanos, bajo Cauca, en el Tolima, en el Huila, en el Santander y Costa del Norte. El arroz es el alimento más consumido en el mundo y es el tercer cereal que más se reproduce después del maíz. Y es un alimento básico, muy popular en los países del continente asiático. Pero también ocupa un lugar muy importante en la cultura gastronómica Latinoamérica. Y es muy especialmente en nuestro país, que se puede decir que un colombiano que todos los días consume una porción de arroz. Este cereal es un producto de muy amplio consumo entre la población colombiana, de acuerdo a las cifras del DANE. El consumo promedio del año 2021 fue 48 kilogramos por persona, pero en Latinoamérica tenemos que en el caso del Ecuador, para el mismo periodo fue el consumo de 52 kilogramos por persona y en Perú de 76 kilogramos por persona. Pero también en nuestro consumo no sea de los más altos de la región, este cultivo es de los más importantes de la producción agrícola de nuestro país y se desarrolla en 210 municipios y en 23 departamentos, de acuerdo con los datos de la Fede Arroz del 2021. El producto que se escogió fue el arroz. Tenemos varias preparaciones con el arroz, que es principalmente la base de la preparación viene siendo el arroz. Arroz con mariscos, arroz de coco, arroz con camarón, arroz con pollo, arroz con leche, arroz con champiñones, arroz atollado, arroz blanco, arroz integral, lechona, risotto de tomate, que viene siendo un arroz cremoso. Las diferentes técnicas en el arroz. Arroz seco en paella se entiende por paella el recipiente metálico donde se realiza la cocción. El caldo se evapora procesivamente a partir del caldo de la fuente de energía sobre la que se apoya el recipiente. Un experto como King Dacos recomienda que la paella con fondo difusor para que sea el cocinero quien controle la cocción del grano del principio a fin. A la parrilla hay quien recurre a esa técnica arcaica y rústica con la que se puede conseguir muy buen. El horno se emplea normalmente recipientes de barro como antaño. Antes de que se emplea recipientes metálicos, la complicación estriba en que es difícil controlar la cocción del arroz. Los resultados varían según el horno, sea leña, de inducción o de suelo, ya que la potencia del calor no es la misma. Hay cocineros que optan por la elaboración del arroz en paella y al fin dan un golpe de horno consiguiendo muy buenos resultados. Arroz caldoso es menos complejo de realizar, aunque para tener éxito habrá que emplear algunos arroces concretos como Senia, Bahía y Carnoli o Arborio. La clave de esta es en controlar bien el líquido que absorbe los granos y en valorar la necesidad de incorporar más. Esa absorción asegura el sabor, pero si es calcular mal y se añade mucho líquido en el último momento, ese no formará parte del guiso plenamente y los resultados se pueden sentir. Al basarse esa técnica en líneas generales y no solo para el arroz, tiene cautivar a los cocineros ya que les permite trabajar con antelación con una gran precisión. Consiste en basar al vacío el arroz con las proporciones necesarias de caldo tibio. Luego la bolsa se introduce en un ronén y se cuece a 82 grados centígrados durante 1 hora aproximadamente. Termina la cocción, la bolsa se enfría de inmediato sumergiéndola en agua fría con hielo. A partir de ahí solo será necesario el calentarlo al baño María, abrir la bolsa y servirlo. Dentro de un vegetal, en este caso nos referimos a aquellas elaboraciones como los pimentones rellenos, arroz que son habituales en algunas regiones españolas o países europeos. Es una técnica antigua que tiene matices en función del pimentón empleado. Rellenos del pimentón de arroz, se introduce estos en el horno para que el grano se cueza con el calor.
beneficiando que en cuanto al sabor de los jugos se expresa el propio pimentón. En risotto, con el objetivo de dejar el arroz cremoso, se emplea abundante caldo, pero no todo desde el principio, que se impregna los granos. Remover continuamente facilitará la emulsión de la mezcla para conseguir el resultado deseado. Se añade alguna grasa, que puede ser mantequilla, nata o queso. Meloso: se trata de conseguir una textura suave intermedia entre el seco y el caldoso. El líquido se incorpora al tiempo que el grano, dependiendo de la textura final. No es de la grasa como el risotto, sino de la evaporación del fondo y la expulsión de los sólidos solubles. El arroz es una excelente fuente de vitaminas. Tradicionalmente se recomienda consumir entre media y una taza de arroz por semana. Si el plato principal es arroz, se recomienda consumir 100 gramos. Si es como acompañante, 50 gramos. El arroz es uno de los mayores cultivos en Colombia después del café. Entre sus preparaciones tenemos el arroz blanco, la paella, arroz con pollo, arroz apastelado, el risotto, arroz con leche,